a entrar en la presencia del Señor en oración, como siempre hacemos, de una manera reverente, rendidos a Él. En el nombre poderoso de Jesús es que nos presentamos hoy delante de Dios con todos los desafíos que podamos estar llevando adelante, con todas las cargas que podamos estar cargando, con todo aquello que se haya levantado, incluso hasta en el día de hoy, para querernos frenar, para traer cansancio, fatiga, letargo, rechazo a la palabra, desinterés, distracción o cualquier otra forma en las que las tinieblas se hayan manifestado o nuestra carne se haya levantado para obstaculizar este momento, obstaculizar este proceso por el cual pasamos cuando la palabra llega a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, queda ahora sujeto a ese nombre. Te pedimos, Señor, que sea tu presencia con nosotros, que sea tu paz, que sea tu Santo Espíritu moviéndose no solo a través del mensaje, sino también en los corazones, cuando esta semilla sea plantada para que dé fruto apacible a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por poder disponernos de este momento, por poder tener todos los medios, Señor, incluso hasta la atmósfera y el entorno que acompaña, para que podamos hoy, Señor, estar aquí reunidos, congregados una vez más, como tu palabra nos llama a hacerlo. En el nombre poderoso y precioso de Jesús, te pedimos que sean tus fuerzas, Señor, tu sabiduría de lo alto, tu paz que sobrepasa todo entendimiento y tu presencia con nosotros. Pues si tu presencia no está, Señor, ¿qué sentido tiene todo esto? No queremos que sean palabras de hombres, queremos que sean tus palabras, Señor, y el testimonio de nuestra vida acompañando para que esto pueda ser de fruto y de provecho a todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, sean tus ángeles guardándonos, guardando nuestros seres queridos, guardando nuestras pertenencias, guardando nuestros hogares, y sea, Señor, tu paz y tu presencia con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Bueno, vamos a compartir el mensaje del día de hoy, que tiene como título Batallando con alabanza y adoración. Les pido que me acompañen en la palabra al libro Primera de Samuel, que está después de Ruth. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel es un libro que, en lo que es la línea histórica de Israel, es el quiebre del momento en el cual los que pasaban de liderar eran los jueces y comenzaba a haber un rey que fue pedido por el pueblo, un rey que venía como resultado de un pueblo que había rechazado progresivamente al Señor en su corazón y que querían un rey como todas las demás naciones, a lo cual el Señor les había advertido ya de antemano cómo iba a ser todo esto, pero responde el clamor del pueblo y levanta un rey que a ojos del pueblo era el más alto, era hermoso, como se lo define acá, de buen parecer, de buena familia, fornido, y en sus comienzos fue un rey que caminó de la mano de Dios, pero que en un momento su corazón empezó a alejarse de Dios, como dice la palabra que lo compartíamos el martes. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice, o sea, solo Él. ¿Por qué? Porque, bueno, lo podemos ver en el correr de la vida, en nuestro entorno, cómo va cambiando, ¿no? Y cómo incluso va cambiando el nuestro y el de las personas de nuestro entorno. Pero este rey pasó de obedecer al Señor y de caminar de su mano a empezar a ser desobediente, rebelde y a importarle mucho más lo que el pueblo, la gente dijera y pensara de él que lo que el Señor pensara de él. Era una persona que se centraba en agradar al hombre primordialmente antes que a Dios. Y bueno, en eso es que
Podemos ver un deterioro progresivo en el transcurso del reinado del rey Saúl. Me refiero al rey Saúl, el primer rey de Israel, el ungido del Señor para gobernar, y que llega un momento en el cual el Señor dice: basta, hasta aquí llegamos, no me has obedecido, no querés obedecer y te he desechado. A lo cual el Señor se levanta un próximo rey que lo unge siendo jovencito, de unos 15 años aproximadamente, y nos referimos a el rey David, el famoso rey David que escribió los Salmos, que incluso podemos ver que a Jesús mismo se lo refería como Jesús, hijo de David, obviamente del linaje de David según la carne. Y este David ungido con 15 años tiene que pasar luego por un gran proceso antes de ser rey. Pero en sus comienzos ya podemos ver en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que dice: y Samuel, que era el profeta de ese momento, también el juez delante de Israel, el que tenía la potestad de gobierno y de liderazgo, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. David tenía 7 hermanos más y era el menor de ellos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es decir, hay una unción, hay una promesa de parte de Dios, y ahí es que comienza, mejor dicho, sigue el proceso de David, pero con el respaldo de que el espíritu de Jehová vino sobre David. Ese espíritu de Jehová es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o también como se lo conoce, el Ruach HaKodesh, que es el espíritu que mora en nosotros luego de que en Pentecostés, posterior al sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección, nos fuera dado aquel que iba a venir, según la promesa también de Jesús. Incluso en el Antiguo Testamento ya estaba anunciado este Paráclito o Paracleto, el Consolador, el que camina a nuestro lado, ¿sí? El que nos ayuda, el que nos levanta. Y es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, según está establecido y organizado la persona de Dios. Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este Espíritu de Dios es el que estaba con David. Y cuando pasamos ya al versículo 14, vemos una situación en la cual el rey Saúl había caído. Vamos a leerla y después la comentamos. Dice: David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, el padre de David, diciendo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas, o su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. A simple vista podemos ver que, capaz que estaba un poco deprimido este hombre, y venía David, que sabía tocar bien el arpa, tocaba y se alegraba. ¿A quién no le pasa? ¿A quién no se pone música y sale adelante? En realidad hay mucho más que esto. Vemos una persona que, si bien estaba
amparada por Dios en su función y estaba en su lugar, se había apartado de Dios y había descuidado mucho el buscar de su presencia. Y el otro día, yo un día de semana, trabajando, buscando del Señor siempre, con mis luchas y con todos los desafíos y obstáculos que se levantan, que es normal para todos en el día a día, empecé a tener un proceso y un llamado de cosas de la carne que no va de la mano de Dios. Y como que empecé a ceder y cuando quiero acordar estaba entrando en un accionar que no era para nada acorde a las cosas de Dios. Y digo, no, esto no está bien, esto no puede ser. Y en ese momento fue que me vino esta palabra a la mente y tenía dos opciones yo. O pelear con mis fuerzas, cosa que es para nada aconsejable, porque la palabra mismo de Dios nos lo dice, los jóvenes corren y se cansan, pero todo aquel que persevera en Jehová obtendrá de él sus fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, era así. Entonces tomé la decisión de ponerme a adorar y a alabar, porque esto que estamos viendo aquí de parte de David son alabanzas y adoraciones. David es el salmista por excelencia y en los salmos son gran cantidad en gran cantidad de alabanzas hasta de hoy en día podemos ver los salmos expresados ahí. A David se lo tiene como el hombre con el corazón más conforme al de Dios y sin ir más lejos leíamos recién que era alguien que tenía el espíritu de Jehová. Aquel día vino sobre él el espíritu de Jehová. Entonces no era algo que estaba inspirado solamente por un corazón alineado a Dios, ni de un buen hombre, sino que estaba el espíritu de Dios en medio. Y cuando David adoraba y alababa, el espíritu malo se frenaba y se iba. Pero el espíritu malo volvía. ¿Por qué? Porque es una lucha constante en la que estamos. Y más adelante vamos a ver esto reflejado en la palabra. Entonces yo al tomar esa decisión, trabajando, no es que me corté con todo y me puse, digo, no, Señor, yo tengo que trabajar, tengo que seguir avanzando en el día. Era un día que venía también un poco atrasado con las cosas. Y me puse la música de fondo, en lugar de ceder al deseo de ponerme, yo qué sé, un partido de tenis, un partido de fútbol, una película o algo. Me puse en lo que, dentro de lo que yo podía en ese momento, a buscar del Señor y a darle lugar. ¿Para qué? Para que esa incidencia de mi carne o de las tinieblas no ganara terreno y poder vencer con las armas que Dios nos ha dado. Una de ellas es la alabanza y la adoración, que al enemigo no le gusta. Y de hecho le damos lugar al Señor. Exaltamos con la alabanza, exaltamos la grandeza de Dios. Y con la adoración exaltamos su santidad. Entonces le estamos dando lugar. Y eso da lugar a que se mueva el Espíritu. Y eso da lugar a que los ejércitos angelicales del Señor peleen por nosotros. Y usted me podrá decir, ay, qué lindo, qué poético. No, yo estoy hablando de manera literal. Podemos ver más adelante en Segunda de Reyes, no lo anoté, porque no recuerdo exactamente cuál es, pero cuando Eliseo está con un rey de Israel y se levantan contra ellos un ejército y está el criado de Eliseo con él y Eliseo lo toca y le dice, Señor, permítele ver lo que yo veo. Y vio todo el acampado de las huestes del Señor, los ejércitos angelicales peleando alineados para combatir por ellos. Cuando a ojos vista natural no se veía nada. Entonces es importantísimo que nosotros demos lugar a esto en nuestra vida. La verdad que la alabanza que eligió Camila era más acertada, no podía ser. La compartió en el grupo de WhatsApp y la adoración también acompaña, porque busca también que el Señor esa batalla la podamos ganar de su mano en nuestro corazón, con todo lo que surge, cosas lindas e inspiradas por el Espíritu, pero también cosas de nuestra naturaleza que no son buenas, no agradan al Señor y tampoco nos son favorables. Entonces venía un poco por aquí este mensaje, no solo por
lo que está en la palabra, sino por una experiencia del día a día. Y esto aplica a todo, cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, cuando uno está enojado, cuando uno está en incertidumbre, cuando uno está bien. Porque el hecho de que está todo bien, todo tranquilo, todas las cuentas pagadas, la cuenta llena, todos con salud, todos reunidos, qué bárbaro, bien, bueno, no tengo que adorar. No, también buscar en esos momentos que toda esa paz pueda permanecer. Y sabemos que la paz viene de la mano de que esté el Señor en el medio, la paz genuina, la paz verdadera y duradera. Podríamos ahondar muchísimo más en este mensaje, pero no perdamos de vista también que Saúl supo ser un hombre que conoció de Dios, que Dios lo amparaba aún en la posición en la que estaba, porque no es que lo desechó y lo quitó, cumplió un ciclo y un proceso del cual David también fue parte, y aún así él no podía interpretar ni tenía la herramienta de adorar, de buscar del Señor. Vemos a alguien que se dejó estar, que dependió de otro para que viniera la paz del Señor. El Señor obviamente operaba y se iba, pero después volvía y dependía de David. Nosotros hoy en día no dependemos de alguien para poder estar alineados al Señor y buscar de su presencia. No tiene que venir la pastora a orar por nosotros. Sí, obviamente está genial que nos apoyemos todos en oración y busquemos el apoyo en oración de los demás, porque en la palabra mismo está. ¿Sí? Donde dos se pusieran de acuerdo y oraren por ello al Padre en mi nombre, os será dado. ¿Sí? La palabra nos llama a congregarnos, a orar los unos por los otros. Pero es importante que nosotros tengamos esta herramienta para pelear en nuestro día a día, para combatir a todo lo que se levanta en nuestro entorno, sobre todo cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a buscar del Señor, cuando el enemigo ve, bueno, este se está despertando, vamos a acostarlo de vuelta, ¿sí? Porque el camino del cristiano es un camino de resistencia y es un camino de perseverar. De nada nos sirve hoy estar, aleluya, aleluya, y todo, y mañana estar por los suelos, porque me apuré o porque me distraje, que puede pasar, pero tampoco es que el Señor nos deja expuestos. Sí nos va dando mensajes y herramientas para que estemos atentos y cada vez más seamos responsables y actuemos en consecuencia. No solo por nosotros, sino por nuestro hogar, por nuestros hijos, nietos, familia, y ni que hablar cuando un ministerio se empieza a formar, porque tenemos que responder por esas ovejas que el Señor confía a nuestras vidas, y ello ya es otro nivel de responsabilidad. Si nosotros vamos a Romanos 8, Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. Romanos 8, versículos del 9 al 16. El capítulo tiene como título Viviendo en el Espíritu. Ese Espíritu con mayúscula hace referencia al Espíritu Santo. Romanos 8, versículos del 9 al 16. Aquí se nos dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia que se aplicó a Jesús, el cual pagó por nosotros. Por eso somos justificados. O por eso cuando vemos en la palabra que se habla del justo, no es de una persona que, qué justo, qué bueno que es, mirá, qué imparcial, qué bien que... No, el justo es un justificado, alguien por el cual se pagó un precio y está absuelto, como si fuera una fianza. Y si el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, vemos la diferencia, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros, a diferencia de que se posó sobre David, o vino sobre David, que antes había venido sobre Moisés, y lo podemos ver ese término usado.
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto fue lo que en ese momento yo hice. Dar lugar al espíritu. ¿Fue fácil? No. Porque no tenía ganas de adorar, ni de ponerme oraciones, ni alabar. Quería extenderme un poco mientras trabajaba, pero vi que no era momento ni era lugar para ello. Tenía que pelear. Como de repente vemos en el libro de Nehemías y Esdras, que estaban con una mano construyendo y con la otra mano peleando con el enemigo que se levantaba. ¿Por qué? Porque estaban retomando la ciudad luego de la cautividad de Babilonia. Estaban reconquistando. Cuando hay conquista, hay avance, hay crecimiento, hay que estar ganando terreno y defendiéndolo después también. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu trajo discernimiento, trajo una palabra, que si yo no lo hubiera leído, no lo hubiera tenido como herramienta en el sachet, ahí para agarrar. ¿Qué preciso? A ver, una llave Allen de tal tamaño, la tengo. Yo sé dónde está ahí. Ahora, y si yo no sé ni siquiera lo que es una llave Allen, no puedo resolverlo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esto es papito, es una forma íntima y de dependencia, de referirse al Padre, de ir a Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿ahí qué pasó? En ese momento en el que yo fui confrontado con algo, esto no es de Dios lo que le está dando lugar. Y mirá que con tus fuerzas, mirá, ya avanzaste, ya te estás hundiendo. ¿Qué vas a hacer? Tenés que hacer esto. Viene el entendimiento, es como el Espíritu habla de esa manera. Muchas veces habla con un mensaje en el cual viene un pensamiento que uno entiende lo que está pasando, hay un discernimiento, y si uno tiene la herramienta, la voluntad y toma la decisión correcta, da lugar al Espíritu para que el Espíritu nos saque de ahí. De lo contrario estamos regalados, se diría en la jerga criolla, porque no es con nuestras fuerzas. Entonces el Espíritu dice, mira, esto no está bien, esto que está pasando, dame lugar, ya sabes cómo hacerlo, hacelo, y lo haces. Entonces vemos como acá el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que vimos también que aconteció en la situación de Saúl? Por medio de la alabanza y la adoración de David, que tenía sobre él el Espíritu de Dios, se daba lugar a la presencia de Dios para que ese espíritu que se levantaba fuera apaciguado y echado fuera. Pero después volvía. No es que, bueno, ya está David, te puedes ir a tu casa, ya lo echaste, listo. No, hay una guerra constante, como por ejemplo podemos ver si uno deja un pedazo de carne al sol, sobre todo cuando hay calor, vemos que las moscas se paran y yo sé, así, y vuelven, y te ganan por cansancio. Y cuando viene una y se para una, vienen 10 más, y así estamos nosotros, ¿sí? Usted me podrá decir, pero es agotador eso. No, sí, claro que es agotador, pero nuestras fuerzas no provienen de nosotros. Sí, nosotros tenemos que estar atentos a perseverar en cuidar nuestra integridad y nuestro entorno, porque también uno como cabeza de familia, donde uno abra puertas, no solo lo afectan a uno, sino también afecta a los niños, a mi esposa y a todo el hogar. Así que es importante que tengamos eso en claro. ¿Qué vemos entonces que pasó con el Espíritu de Dios cuando David le dio lugar? Un cambio en la atmósfera, el rey Saúl recibía sustento, recibía fuerza y volvía la paz. Pero ¿y qué es eso de un espíritu? Pero yo nunca vi un espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Por qué sabían
los siervos de Saúl que era un espíritu. En ese entonces se tenía muchísimo mayor entendimiento que ahora de que había un mundo espiritual. Muchos no sabían para dónde patear, terminaban pateando para el lado perdedor, que era en el lado de los ídolos, de las tinieblas, pero aquellos que peleaban de la mano del lado ganador, de parte de Dios, o de Jehová, como podemos ver su nombre, que es una forma más fácil de mencionar el nombre de Dios, que son solo consonantes. Yahweh se lo tiene, o Yahvé, vemos que se le dice. Esos eran aquellos que prevalecían, y en la palabra está. Si vamos a Efesios, está más adelante de Romanos, Efesios 6, es un capítulo ya bastante trillado por nosotros. Efesios 6, está antes de Filipenses y después de Gálatas. Esta sección que vamos a leer del versículo 10 en adelante tiene como título La armadura de Dios, y es una analogía que hace el apóstol Pablo para que las personas de aquel entonces pudiesen entender cómo es que se peleaba esta batalla, y lo hace una comparación con la armadura romana, como estaba compuesta. Dice así Efesios 6:10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos llama a que fortaleceos en el gimnasio o fortaleceos meditando. Hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí es que veíamos, por ejemplo, a este espíritu que atormentaba a Saúl. Pero usted me puede decir, ¿pero cómo? ¿No era un espíritu malo de parte de Dios? ¿Y de quién? ¿Y usted para quién se cree que trabaja el diablo? Es algo permitido por el Señor. El Señor hace así, el diablo desaparece, con todos sus secuaces y principados, etc. Se está peleando una guerra en lo espiritual que el Señor está permitiendo para que todos aquellos que son conformes a su corazón, aquellos que Él predestinó y aquellos que por medio de Jesús deciden ser coherederos con Él, vayan a la vida eterna, al reino de los cielos. De mientras, podemos entender al enemigo como si fuera un filtro, no solo también para fortalecer y filtrar a los genuinos hijos de Dios, sino también para que se separe la cizaña del trigo, aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este pasaje, por ejemplo, uno lo puede tener en cuenta cuando vemos a alguien que se levanta enajenado contra uno, a provocarlo, insultarlo o a provocarlo de una manera que uno dice, ¿viste qué le pasó? ¿Está? Muchas veces es esto manifestándose, y ahí es que nosotros tenemos que tener ese discernimiento que solo viene por el Espíritu, y solo podemos amar a alguien que obra con maldad de parte de las tinieblas por medio del Espíritu, no con nuestras fuerzas, y lo digo por experiencia, para poder pelear esta batalla de manera eficiente. No es ir y partirle algo por la cabeza a esa persona. Ahí lo que hacemos es, mirá lo que hizo Agustín, le pegó, y él sabe esta palabra. Lo tenés que fajar, lo tenés que va a sacar una amarilla, mirá lo que hizo. Y Dios, que se mueve en absoluta legalidad, como el mundo espiritual se mueve así, le dice a Agustín, vamos a recapitular, vamos a recapacitar, pero mirá lo que le hiciste a este hombre, te vas una noche al calabozo. O vas a tener que pagarle una indemnización porque le partiste el caballete. ¿Cuánto? 50.000 pesos, $2.000, no sé, un ejemplo, no pasa, gracias a Dios, pero para que lo tengamos presente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, y todo lo que Jesús era el verbo hecho carne, la palabra de Dios.
vestidos con la coraza de justicia. ¿De justicia de qué? ¿Porque somos justos? No, porque somos justificados por Dios mediante Jesús. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto vendría a ser como unas sandalias. Sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y acá de dardos de fuego estamos llenos hoy en día, constantemente llueve esto. Todos los días, a veces más y a veces menos. En las noticias, pensamientos, volver al pasado a recordar cosas, comentarios de la gente, dudas, miedos, etc. Constantemente está el enemigo, tácate, 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 tácate. Sabemos que el agua, como es de suave, y cuando corre aún también suave, puede dar forma a las piedras, ¿no? Puede agujerear hasta la piedra. ¿Por qué? Por la consistencia y túcate, túcate, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. De igual manera, en nosotros puede provocar este efecto si no estamos firmes y parados en la roca que es Jesús. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos de vuelta al Espíritu Santo. Aquí la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios, escrita por varios autores al correr de los siglos, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, lo que hablábamos hoy. Tener a la mano los recursos, tener a la mano las herramientas. No es lo mismo pelear. Si alguno vio películas de gladiadores o algo del estilo, podemos ver esos que peleaban y sacaban una daga y de repente agarraban un arco y tiraban con el arco y agarraban un hacha y le pegaban con el hacha a uno en el medio del pecho. El arma que agarraran la hacían de goma. De igual manera tenemos que estar nosotros hábiles con la variedad de situaciones que hay plasmadas en la palabra para poder responder ante situaciones de injurias sobre uno. Tenemos casos de sobra, y sobre todo también ahí en primera y segunda de Samuel. Ante casos de todo tenemos para entretenernos. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por todos los santos, San Expedito, San Jacinto, no. Eso es gente muerta, que sabe Dios cuántos fueron con él y benditos sean. Cuando se habla de todos los santos, se habla de todos aquellos que son apartados para el Señor, por el Señor. ¿Apartados de qué? Del mundo y de las costumbres del mundo. Pero si yo vivo en el mundo, y vos te vi el otro día comiéndote un asado, ¿eso no es del mundo? Sí, nosotros vivimos en el mundo, pero somos embajadores del reino. Muchas veces nos parecemos a los mundanos de repente en algún momento de estar en alguna reacción equivocada, etc. Pero la diferencia es lo que hacemos con eso. ¿Qué vamos, Señor? Me equivoqué. No tendría que haber dicho eso, no tenía que haber reaccionado así. Perdón, Padre, perdóname. Ayúdame en mis carencias, ayúdame en mi debilidad, fortalécete. Alguien del mundo de repente dice, ya está, ya fue. ¿Qué va a hacer? Soy humano. Hay una diferencia importante, ahí radica la diferencia. No en que uno no es un santo, no peca, no dice nada tremendo, este tiene el cielo ganado. No es así. Un santo es una persona consagrada y que persevera y que busca. Y de repente un sábado que hay reunión, está acá en lugar de estar tomándose un mate y mirando el partido o en una reunión. Es una persona que persevera y que está apartada voluntariamente para el Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y esto lo hemos dicho en gran cantidad de oportunidades, que orando en todo tiempo no significa que usted no trabaje, no coma, no limpie su hogar, no se bañe, porque no tengo que estar orando en todo tiempo y de rodillas y así. No, orando en todo tiempo es estar en la ducha y estar diciéndole, Señor, gracias por este día, guarda de mi familia, guárdame, ayúdame, gracias, Señor, permíteme tener gozo y disfrutar de todo lo que me das, de la bendición de tener una cama acogedora, con aire acondicionado. Gracias por este alimento, bendecimos estos alimentos. Señor, dejo a mi hijo en el colegio, dejo a mi nieto en el colegio. Guárdalo, Señor, bendícelo, protégelo. Orar por el liderazgo, orar por la pastora Viviana, por el apóstol, por el ministerio MAPRI, que es nuestra cobertura. Orar por nosotros, orar por, en el caso de los que estamos casados, por nuestra pareja, que no sé si sabían que después del Señor la persona más importante
estamos nosotros y nuestra pareja, y después vienen los hijos. A veces es difícil, ¿no? Pero entender eso, y más que a veces con el correr de los años, como que nos volvemos un poco fríos en ese aspecto, pero es nuestro principal prójimo, es el principal prójimo, sobre todo al hombre que es el cabeza de hogar y tiene que amarla como Jesús amó a la iglesia. Así que tengámoslo presente. Y para terminar, el complemento de esto está en el Antiguo Testamento, para que veamos cómo la palabra de Dios se autosustenta en todas sus partes. En Zacarías 4:6, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento para la Biblia que tenemos nosotros. Está antes de Malaquías, y Malaquías está antes de Mateo. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6, dice así. Acá. Gracias. Zacarías 4:6 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Estas palabras de Jehová a Zorobabel, que era el líder cívico de ese entonces, de donde está, perdón, donde estamos situados en esta palabra. Palabra de Jehová a Zorobabel que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo lo que ellos iban a conquistar en ese momento y todo lo que se venía por delante, que era una época posterior a cuando habían empezado a conquistar de vuelta la ciudad después del cautiverio, implicaba que el Señor estuviera con ellos, porque se levantaban un montón de obstáculos internamente y externamente, y el Señor necesitaba que los líderes lo tuvieran presente. Y nosotros debemos de tenerlo presente, porque en todos los pasajes que hemos estado hoy, que fueron 4, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, con varios años y siglos de diferencia, está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre David, y cuando David tocaba, lo que atormentaba al rey se iba. En Romanos veíamos el Espíritu que tenemos en nosotros, y es un Espíritu que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Efesios veíamos que orando en todo tiempo en el Espíritu, peleando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Zacarías 4:6 vemos que no es con nuestras fuerzas, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Ese espíritu está al alcance para todos aquellos que quieran hacerlos parte de su vida. Hay un mundo espiritual en el cual estamos inmersos con el Espíritu de Dios o con otros espíritus. Yo le aconsejo que sea con el Espíritu de Dios. Si no sabe cómo hacerlo parte de su vida, puede escribirle directamente a la pastora para que les guíe al respecto. Con esto es que termina el mensaje de hoy. Es un mensaje práctico, es una experiencia, así que cuando uno habla desde la experiencia y de haberlo vivido y aplicado, es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede vivir la palabra de Dios y no solamente compartirla con entendimiento. Vamos a cerrar con una oración para darle gracias al Señor y para que sea su Espíritu con nosotros, aún después de este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que nos diste hoy, por este sustento, por este alimento a nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu en nosotros, redarguyendo, trayendo a memoria esta palabra, cimentándola en nuestro corazón, atándola a nuestro cuello, grabándola en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que sea tu sabiduría de lo alto, Señor, siendo parte nuestra, viniendo a nuestra vida, para que podamos tener a la mano este conocimiento, esta guía, esta palabra, cuando venga el día malo, cuando venga el momento de combatir, de batallar.
Gracias, Señor, por tu sustento. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias por protegernos. Gracias por poder ver, caminar, oír, hablar, sentir, pensar, por tener un hogar, un techo, paz, Señor, vehículo, ropa, agua potable, agua caliente, luz, internet, electrodomésticos y más. Gracias por nuestra familia, por la salud que gozamos, Señor, por tener sustento. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por darnos un propósito para el reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestras dificultades, a pesar, Señor, de que te hemos dado vuelta al rostro en gran cantidad de ocasiones. Gracias, Señor. Gracias. Nos levantamos en oración en contra de toda arma que se haya querido forjar en nuestra contra, sabiendo que ninguna arma forjada ha de prosperar en nuestra contra. Toda macumba, brujería, hechicería, sortilegio, magia, conjuro, encantamiento, maleficio, vudú o cualquier otra forma, Señor, con nuestras fotos, muñecos, prendas, nuestro ADN, Señor, o cualquier otra forma, en el nombre de Jesús no prevalece. Guárdanos, Señor, guárdanos. Guárdanos en el hueco de la palma de tu mano. Sean tus ángeles guardándonos, Señor, a nuestros hijos, padres, tíos, primos, nietos, abuelos, etc. A nuestros seres queridos, Señor. Oramos en específico por la pastora Viviana, que tendrá un compartir de palabra con otras mujeres, que irá con Cami también. Señor, guárdalas, protégelas en la ida, en la vuelta, en el nombre de Jesús. Oramos por el apóstol Palavecino, por el profeta Cristian, por el pastor Víctor, por el liderazgo de MAPRI y todos los pastores de los que son coberturas, Señor, por la pastora Natalí, por Vanessa, por Marcelo, por el ministerio El Shaddai, Señor, en el nombre poderoso y precioso de Jesús les bendecimos, te pedimos que les cubras y les guardes, ya que ellos nos guardan y nos cubren a nosotros en oración, Padre, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Atamos toda venganza, todo ataque y toda retaliación que quiera venir en nuestra contra. En el nombre poderoso y precioso de Jesús, Señor. Permítenos terminar esta jornada de manera amena y provechosa. Amén.